Bueno, el tema es apliquemos las fracciones, para resolver problemas cotidianos. Estudien el diálogo de Mariana y Alejo que tienen cuando tratan de resolver un problema de la actividad 7 de la guía 5C. Primero que todo, vuelvan a leer el problema y después estudien lo que hacen Mariana y Alejo. Mariana, para saber a cuál de las hortalizas dedican más terreno, te propongo que dibujemos el terreno y representemos las partes que dedican a cada hortaliza. Bueno, hagámoslo. Después te cuento la forma como yo pensé el problema. Entonces aquí al parecer el problema consiste en que se ha dividido un terreno, esto está simbolizando un terreno, en donde el primer caso se ha dividido entre 4 partes y en el segundo caso se ha dividido entre 3 partes. O sea que cada partecita del segundo caso es un tercio y cada partecita del primer caso es un cuarto. ¿Listo? Dice así. El área de esta parte representa el área total del terreno. Lo mismo sucede en este caso. Cuando se dividió entre 3, cada pedacito, me imagino yo que dedicado a la hortaliza, representa 80 metros de base y de altura, digamos, para calcular el área de este terreno, y de altura 120 metros. En el caso del primer caso, valga la redundancia, la base quedó reducida solamente a 60 metros y la altura a 120 metros, o sea, sigue siendo igual acá la altura, pero la base cambia al ser dividida esta en 3 partes y esta en 4 partes. Entonces, lógicamente, el área también va a cambiar de cada parte. El diálogo entre Mariana y Alejo continúa así. Alejo: si comparas la parte correspondiente a un cuarto con la parte correspondiente a un tercio, concluimos que la de un tercio es más grande que la de un cuarto. Entonces, en el primer caso, que se dividió entre 4, podemos darnos cuenta que es más pequeña que la del segundo caso, en que se dividió en 4 partes. Perdón, la que se dividió entre 4 partes es más pequeña que la que se dividió en 3 partes, en donde la unidad se dividió en 3 partes porque la base podemos ver que es más grande, notoriamente más grande, que la del primer caso que se dividió en 4 partes. Está bien, pero yo tengo una forma de pensar el problema que me parece más potente. Dime, ¿cómo haces? Mariana: simplemente yo razono así. Hortaliza A, un cuarto, o sea, de 4 partes iguales se toman una. Hortaliza B, un tercio, o sea, 3 partes iguales se toman una. Las partes de los tercios necesariamente son más grandes que las de los cuartos, porque el primer caso se divide en menos partes que el segundo. Como en ambos casos se toman de una parte, a la hortaliza B se le dedica más terreno. Bueno, esto en conclusión, ¿qué quiere decir? Que entre menos se divida la unidad, más grande va a ser la fracción. Es como si a nosotros repartiéramos una torta, un ponqué, y la dividiéramos, la repartiéramos entre 2 personas. Pues a cada uno le toca una mitad, pues lógicamente el trozo que a cada uno le va a tocar va a ser más grande, ¿sí? Pero si nosotros esa misma torta la dividiéramos entre 4, ¿sí? Lógicamente que al dividirla entre más partes, los trozos que a cada uno nos va a tocar nos tocaría de esa torta,
pues sería más pequeñita, ¿cierto? El trocito ya no nos va a tocar la mitad y no solamente un cuarto, o sea, un pedazo más reducido de toda la torta. ¿Listo? Eso es lo que básicamente nos están explicando aquí. Alejo, sí, tienes razón, este método es mucho más potente que el mío para casos como estos, pues no tenemos que hacer gráficos. Además, no importa para nada las medidas del terreno. Ahora entiendo, un tercio de algo siempre será más grande que un cuarto. No importa lo que sea ese algo. Siempre ese algo sea el mismo. Mariana, eso es, por ejemplo, podríamos pensar en otro problema. Digamos que en un hospital un cuarto de los pacientes son hombres y un tercio son mujeres. Y que nos preguntan, ¿hay más, menos o la misma cantidad de pacientes mujeres que hombres? ¿Cuál es tu respuesta a la pregunta anterior? ¿Listo? Entonces ya sabemos que como aquí un tercio se está dividiendo en una menor cantidad, cada fracción va a ser equivalente a una cantidad mayor. ¿Listo? Entonces, lógicamente, si me están hablando de un tercio de las mujeres, pero me están hablando, y acá me están hablando de un cuarto de los hombres, entonces podemos suponer que hay una cantidad mayor de mujeres en comparación a la cantidad de pacientes hombres. ¿Listo? Continuamos. Inventen un problema en el que la totalidad que se reparte sea leche y una parte sea 2/5 y la otra 2/7. Conversen cómo lo resolverían. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengamos en cuenta que si me están hablando de esta cantidad que es leche, podemos hablar de, por ejemplo, un litro de leche. Recordemos que un litro de leche equivale a 1000 mililitros o centímetros cúbicos, como ustedes lo quieran calcular. Normalmente se habla de 1000 mililitros. ¿Listo? Bien, entonces de esos 1000 mililitros, digamos que habría que inventar un problema en donde se calcule, por ejemplo, de esos mililitros, cuáles corresponden a 2/5, ¿sí? Si se toma, por ejemplo, un niño 2/5 de esa leche, ¿sí? Entonces, en mililitros, ¿cuánto se tomó ese niño? Podría ser. O si se suman estas dos fracciones, ¿cuánta cantidad representa de todos estos 1000 mililitros de un litro de leche? ¿Sí? Pero pues digamos que la idea es que cada uno invente su problema de acuerdo a lo que se está hablando aquí, que es, digamos, en leche, 2/5 y otra fracción de 2/7. ¿Listo? Pero entonces cada quien está en libertad de plantear el problema como les resulte más interesante o más fácil. Bueno, continuamos. Mariana, tu método es muy bueno, pero ¿cómo haríamos en los casos en los que las fracciones se comparan no tienen el mismo numerador? Eso es fácil. Propongo el problema. Alejo. Por ejemplo, este problema, don Arturo recoge su cosecha de naranja, grandes, medianas y pequeñas. Don Arturo elaboró la siguiente tabla. Observa que en la tabla el manchón no deja ver la fracción de las naranjas medianas. Entonces hay una tabla donde dice fracción de las naranjas según el tamaño. Tamaño grandes, medianas y pequeñas. De las grandes hay 2/5, de las medianas no se alcanza a ver y de las pequeñas hay 3/7.
Bien, teniendo en cuenta eso, aquí nos plantean una pregunta. ¿Hay más, menos o igual cantidad de naranjas pequeñas que grandes? Mariana, como aquí el numerador y el denominador son diferentes, te propongo que transformemos las dos fracciones para llevarlas a fracciones que tengan el mismo denominador, es decir, que el número de abajo sea igual. Entonces, en el caso de 2/5, lo que se hace es que tanto al numerador como al denominador se multiplicaron por 7 para que diera 14/35. Y luego 3/7 se multiplicó por 5, tanto al numerador como al denominador, para que de esta manera me diera 15/35. Y estas dos fracciones resultantes tuvieran el mismo denominador, que en este caso es 35. Esto nos va a permitir comparar cuál de las dos fracciones es mayor y menor. Ahora podemos hacer la comparación con facilidad. 14/35 es menor que 15/35, lo cual nos lleva a concluir que 2/5 es menor que 3/7, lo cual quiere decir que hay menos naranjas grandes que pequeñas. Si en lugar de la tabla anterior don Arturo hizo la tabla grandes 3/8, medianas 5/24, pequeñas 5/12. ¿Cuál de los tamaños es más abundante? Mariana, ¿podríamos averiguar cuál es la fracción de naranjas medianas que está tapando la mancha en la primera tabla? Bueno, antes de pasar a este ejercicio, entonces resolvamos lo que nos están preguntando acá. ¿Cuál de los tamaños es más abundante? Entonces tendríamos que comparar 3/8, 5/24 y 5/12. Entonces, para poder saber o determinar cuál de los tamaños es más abundante, está en mayor cantidad, tendríamos que transformar los denominadores en el mismo número, y para eso tendríamos que multiplicar cada fracción de tal manera que nos diera un denominador común, es decir, que tengan las tres fracciones el mismo denominador. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, lo más fácil sería convertir este denominador que es 8 en 24 y este otro denominador que es 12 en 24, para que entonces así las tres fracciones tuvieran el mismo denominador. Entonces, bueno, vamos a hacer 3/8. ¿Cómo lo convertiríamos en una fracción que tuviera denominador 24? Como sabemos que 8 por 3 es 24, entonces debemos multiplicar también al numerador por 3. Por el número que multipliquemos arriba también, perdón, por el número que multipliquemos abajo también debemos multiplicar arriba. Entonces 3 por 3 nos daría 9 y 8 por 3 nos daría 24. Entonces de esta manera ya transformamos nuestra primera fracción, que es esta. La segunda fracción la vamos a dejar igual y vamos a tratar de transformar la tercera fracción de tal manera que el denominador fuera 24. Tratemos de cambiar el color. Vamos a hacerla de color verde para no confundir con la otra. Entonces tenemos la fracción 5/12. Entonces este 12 lo multiplicamos por 2 para que nos dé 24. Como hemos multiplicado al denominador por 2, entonces al numerador también lo necesariamente tenemos que multiplicar por el mismo número, que en este caso es 2. 5 por 2 nos da 10 sobre 12 por 2, que también nos da
24. Entonces ahora sí tenemos la primera fracción que equivale a 2, les señalo aquí, la primera fracción que era 3/8, la transformamos en 9 sobre 24 y la última fracción que era 5 sobre 12 la transformamos en 10 sobre 24. Entonces aquí lo único que tenemos que comparar es lo siguiente. Miren, lo único que tenemos que comparar son los numeradores de cada fracción. En este caso el 9, el 10 y el de la segunda fracción que no hubo una necesidad de transformar. Y mirar cuál de ellos es más grande. Como nos están preguntando cuál de esas fracciones es más abundante, entonces debemos determinar si se trata del 5, el 9 o el 10. Como evidentemente el 10 es más grande que los otros numeradores, la fracción más grande corresponde entonces, o más abundante corresponde a 5 sobre 12 y 5 sobre 12 corresponde a las naranjas pequeñas. Entonces, en ese sentido, el tamaño más abundante de naranjas sería el de las naranjas pequeñas. Entonces, siempre que vamos a comparar fracciones, lo que tenemos que tratar de hacer es transformar las fracciones en unas que tengan un denominador común, es decir, que tengan el mismo denominador. Para lograrlo, simplemente debemos multiplicar tanto en cada fracción, tanto al de arriba como al de abajo, por un mismo número, de tal manera que corresponda con un denominador común. ¿Listo? Ahora sí. Mariana, ¿podríamos averiguar cuál es la fracción de naranjas medianas que está tapando la mancha en la primera tabla? Mariana, sí, podemos reescribir la tabla. Entonces tenemos grandes 2/5, medianas todavía no sabemos y pequeñas 3/7. Entonces aquí tenemos de una vez las fracciones transformadas. Entonces 2/5 la transformamos en 14 sobre 35 y 3/7 la transformamos o se transformó en 15 sobre 35. Como la totalidad de las naranjas son 35 sobre 35, es fácil saber cuál es la fracción de las medianas. ¿Cuál es la fracción que representa la cantidad de naranjas grandes y pequeñas? Grandes, 14 sobre 35, que corresponde a 2/5. Pequeñas, 15 sobre 35, que corresponde a 3/7. Ya sabemos que para lograr esta fracción simplemente tenemos que multiplicar tanto el número de arriba como el número de abajo por un mismo número. Al sumar las naranjas grandes con las pequeñas nos da 29 sobre 35. Pero como sabemos que el total de naranjas sería 35 sobre 35, entonces le restamos lo que se obtuvo al sumar las grandes con las pequeñas, que nos dio 29 sobre 35, y esto nos da un total de 6 sobre 35. Entonces la cantidad de naranjas medianas es 6 sobre 35 del total de naranjas cultivadas. El método de transformar las fracciones con el mismo denominador es útil para comparar dos o más fracciones y decidir cuál es mayor o menor para sumar o restar. Resuelve los siguientes problemas. De un bulto de café, María y Juana toman 2 partes. María toma 2/9
y Juana 4/12. El resto se las dejaron a José. ¿Qué fracción representa la suma de las dos partes? Entonces lo que nos están preguntando aquí es qué pasaría si yo sumo 2/9 con 4/12. Bueno, entonces recordemos que para sumar fracciones debemos acomodarlas una al frente de la otra. 2/9 más 4/12. Y simplemente lo que se hace, voy a tratar de cambiar de color, es que se multiplica primero el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción. Entonces en este caso multiplicaríamos 2 por 12. Eso nos daría 24. Luego multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. 9 por 4 nos daría 36. Como aquí nos están diciendo que se trata de una suma, entonces estos dos resultados se deben sumar entre sí. Los denominadores, es decir, los números de abajo, se multiplican directamente. Entonces 9 por 12, 9 por 2 nos daría 18. Llevo una, 9 por 1, 9 y una 10. Nos daría entonces 24 más 36 sobre 108. ¿Listo? Y ustedes deben realizar esa operación y si es posible simplificar el resultado para obtener una fracción más sencilla. Simplificar es que si puedo sacarle mitad al de arriba, debo sacarle mitad al de abajo, o tercera al de arriba y tercera al de abajo, o cuarta o quinta, bueno. De tal manera que se convierta en una fracción más sencilla. ¿Listo? Pero digamos que en esencia esta es la manera en que se suman o se restan fracciones. ¿Listo? Fracciones cuando tienen diferente denominador, como es en este caso. La primera fracción, el denominador es 9 y la segunda fracción, el denominador es 12. Cuando tienen igual denominador, la suma se hace de forma directa y se conserva el mismo denominador. Pero cuando la suma entre fracciones o la resta entre fracciones tienen diferente denominador, como es en este caso, se debe primero multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y ese se pone en la parte del numerador del resultado. Luego se multiplica el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y se va a sumar en la parte del numerador del resultado. Para encontrar el denominador se multiplica de manera directa el primer denominador con el segundo denominador. El resultado que obtengamos, que ustedes lo van a encontrar, ese número en lo posible debemos simplificarlo, es decir, reducirlo. ¿Cómo se reduce? Encontrándole la mitad al numerador y al denominador. Si no tiene mitad, tratamos de buscarle tercera, tanto al numerador, es decir, el número de arriba como el de abajo. Si no tiene tercera, cuarta y así sucesivamente. Listo. ¿Qué fracción representa la suma de las dos partes? Ah, bueno, eso ya lo hicimos. ¿Cuál de las dos partes es mayor? Listo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es tratar de convertir estas dos fracciones en
una fracción, cada una en una fracción que tenga igual denominador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 2/9, a ver, hagámoslo acá con otro color, con azul. Por ejemplo, 2/9, hagámoslo acá, lo podemos transformar multiplicando el de arriba, por ejemplo, por 4. Entonces el de abajo también lo debemos multiplicar por ese mismo número, por 4. 2 por 4 nos da 8. Ay, perdón, me quedó muy lejano. 2 por 4, entonces 8. 9 por 4, entonces nos da 36. ¿Listo? Hagamos entonces la otra fracción con otro color. 4, hagámoslo acá. 4/12, entonces también lo vamos a multiplicar de tal manera que al denominador nos dé como resultado también 36. Entonces 4/12 vamos a multiplicar al numerador por 3. ¿Por qué por 3? Porque lo que estamos buscando es que el denominador también nos dé como resultado 36. Y el único número que al multiplicar nos da 36 es 3 en este caso. Entonces por eso es que tanto el de arriba como el de abajo lo hemos multiplicado por 3. 4 por 3 entonces nos da 12. Y el de abajo, 12 por 3 nos da 36. Entonces, si ustedes se fijan, ya transformamos estas fracciones en otras fracciones que tienen el mismo denominador. Y de esta manera ya es posible comparar cuál de estas fracciones es mayor. Entonces, simplemente nos fijamos en el numerador y nos podemos dar cuenta que la segunda fracción es mayor porque 12 es mayor que 8. ¿Sí? O sea que 4/12 es mayor que 2/9. ¿Listo? Borremos esto para que ustedes tengan la oportunidad de hacer este ejercicio. Si el bulto pesa 5 arrobas, ¿cuánto pesa cada parte? Recordemos que una arroba, bueno, hagámoslo acá. Recordemos que una arroba equivale, este es el símbolo para representar la arroba, equivale a 25 libras. ¿Listo? Pero aquí nos están hablando de 5 arrobas. Entonces, estas 25 libras, para, digamos, trabajar de una manera más fácil en libras, las vamos a multiplicar por la cantidad de arrobas que nos están mencionando en el problema. $5 por 5, 25. Llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2 que llevamos, 12. Entonces estamos hablando de 125 libras. ¿Listo? Bien, continuemos leyendo el problema. Dice así: si el bulto pesa 5 arrobas, es decir, 125 libras, ¿cuánto pesa cada parte? Bien, cada parte, ¿a qué nos estamos refiriendo? A 2/9 y a 4/12. Entonces, estos 125 los vamos primero a dividir entre, bueno, primero lo vamos a transformar en 2/9. ¿Listo? Entonces, 125, ¿a qué equivale? Si estamos hablando de 2/9. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un problema de estas características, lo primero que se debe hacer
es que la cantidad inicial se debe dividir entre el denominador, ¿sí? Que es la cantidad de partes en que nos están diciendo que nos debemos repartir o dividir la unidad. El resultado que nos dé lo debemos multiplicar por el numerador, que es la cantidad de partes que tomamos de esa división. ¿Listo? Entonces, en este caso, tendríamos que dividir 125 entre 9. Entonces separamos dos cifras porque el 1 no lo puedo dividir entre 9. Buscamos un número multiplicado por 9 que me dé 12. En este caso sería el 1, porque si multiplicara por 2 ya se me pasa. Entonces, 1 por 9, 9, a 12, 3. Bajo el siguiente número que es 5. Busco un número que multiplicado por 9 de 35 se aproxime. El 4 se pasaría, entonces solo me sirve el 3. 9 por 3, 27. A 35, 8. ¿Listo? 8. Para obtener una cifra un poco más exacta, le podemos poner aquí números decimales. Entonces le pongo aquí una coma y al 8 le aumento un 0. Y aquí podemos seguir dividiendo. Número multiplicado por 9 que me dé 80 o se aproxime sería el 8 porque el 9 se pasa. 8 por 9, voy a alargar esta rayita. 8 por 9, 72 a 88. Entonces volvería y me da lo mismo. Aquí le aumentaré un 0, vuelve y me da esto. Aquí me da un número continuo, entonces dejemos hasta allí esta operación. Entonces el resultado entonces aquí de dividir 125 libras entre 9 sería 13,88 continuo. Pero como nos están diciendo que de esos novenos hemos tomado 2, entonces este resultado hay que multiplicarlo por 2. ¿Listo? Entonces 13,88. Voy a borrar este pedacito aquí para que no me estorbe. Lo vamos a multiplicar por 2. ¿Listo? 8 por 2, 16, llevo una, 8 por 2, 16 y una, 17, 2 por 3, 6 y una que lleve 7, y 2 por 1, 2. Cuando multiplicamos, voy a cambiar aquí de color. Cuando multiplicamos con números decimales, se cuentan los lugares que hay después de la coma o del punto decimal. En este caso, como hay 2 lugares, también contamos de derecha a izquierda 2 lugares en el resultado. Entonces aquí 1 y 2 lugares. Y allí ponemos la coma o el punto decimal. Entonces el resultado que nos dio sería 27,76. Recordemos que estamos hablando de libras. Libras. ¿Listo? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto pesa cada parte? Entonces, como ya lo hicimos con 2 novenos, entonces 2 novenos pesa 27,76 libras. Ese mismo procedimiento lo vamos a hacer entonces con 4 doceavos. Igualito, el mismo procedimiento. Tomamos 125, lo dividimos, pero entonces ya no en novenos, sino que en este caso sería en 12. El resultado que nos dé de esa división debemos multiplicarlo por el numerador, como se hizo en este caso, que en el numerador, en la primera fracción, el numerador era 2, entonces por eso fue que se multiplicó por 2. Y el resultado que nos dé en libras va a ser el peso correspondiente entonces
a 4/12. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hicimos para 2/9, ese mismo procedimiento lo vamos a hacer para 4/12. ¿Listo? Listo. Ahora miremos la siguiente pregunta. ¿Qué fracción del bulto le quedó a José? Bueno, entonces, en este caso, lo que nos están preguntando es qué fracción del bulto le quedaría entonces a José. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces en el primer ejercicio habíamos convertido esta fracción en 8/36. Nos había quedado en un ejercicio anterior. O bueno, podemos hacerlo, no sé, estoy confundida. Creo que ese ya lo habíamos hecho acá. Ah, no, me estaba confundiendo. Bueno, entonces aquí lo que debemos hacer, bueno, si no, me pareció que ya lo habíamos hecho, no sé, quedé con la duda. Es que esta fracción y esta otra fracción debemos transformarlas de tal manera, sí, ya lo habíamos hecho, pero bueno, volvámoslo a hacer, de tal manera que podamos determinar qué bulto le quedó a José, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes ya saben que cuando queremos comparar dos fracciones debemos multiplicar tanto el número de arriba como el de abajo por un mismo número para que, de tal manera que los denominadores queden igual, ¿listo? Entonces, bueno, eso ya lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, entonces vamos directamente a transformar 2/9, lo transformamos en un ejercicio anterior en 8/36. ¿Listo? Entonces 2/9 simplemente habría que multiplicarlo por 4. Entonces el de arriba lo multiplico por 4, me da 8. Y el de abajo lo multiplico por 4, me da 36. ¿Listo? Y este, que ya lo habíamos hecho, lo multiplicamos por 3. Entonces el de arriba lo multiplicamos por 3, nos da 12. Y el de abajo, a ver, pongamos aquí el 12. También lo multiplicamos por 3, nos da 36. Como el terreno total sería entonces 36, bueno, primero sumemos esto. Tendríamos que sumar eso para saber cuál es la cantidad total que tomaron entre María y Juana. ¿Listo? Entonces esto nos daría 20/36. Siempre que sumamos fracciones que tienen igual denominador, lo hacemos de manera directa conservando el mismo denominador, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso sumamos de manera directa el 8 con el 12, pero el denominador sigue siendo igual. ¿Listo? Entonces 8 más 12, 20. Y el denominador lo dejamos tal cual como aquí aparece. ¿Listo? Entonces este 20/36 corresponde a la cantidad de café tomado por María y por Juana. Pero entonces aquí nos están preguntando es qué fracción le quedó a José. Como ya sabemos, hagámoslo de otro color, de negro. Como ya sabemos que el total siempre es lo que se ha dividido por lo que y lo tomado, ¿sí? Entonces en este caso 36/36 es el total del terreno. A esto le vamos a restar lo tomado por las hermanas María y Juana, que es 20/36.
La resta de igual denominador también se hace de manera directa. ¿Listo? Entonces 36 menos 20 nos da 16. Y el denominador se deja igual. Cuando tenemos igual denominador, se deja igual siempre que estemos sumando o restando. Entonces aquí el resultado nos dio 16 sobre 36. Si quisiéramos simplificar estas dos fracciones, es decir, volverla una fracción un poco más sencilla, podemos encontrarle la mitad tanto al de arriba como al de abajo, o tercera o cuarta. ¿Listo? Hagámoslo de una vez para que tengamos una idea clara de cómo se simplifica. Entonces, por ejemplo, 36 dividido entre 2 nos da 8. Perdón, 16 dividido entre 8, entre 16 dividido entre 2 nos da 8 porque es la mitad. Y 36 dividido entre 2 nos da 18. Aquí estamos encontrando es la mitad. Es decir, mitad de 16, 8, mitad de 36, 18. ¿Listo? Como nos dio tanto aquí, tanto en el número de arriba, 8, como en el número de abajo, 18, nos dio número par. Siempre que tengamos un número par, quiere decir que le podemos seguir sacando mitad. Entonces, mitad de 8, 4. Si no sabemos cómo encontrar la mitad, simplemente dividimos entre 2. 8 dividido entre 2 da 4. Mitad de 18, 9. ¿Por qué? Porque 18 dividido entre 2 nos da 9. Entonces, al simplificar 16, bueno, entonces tenemos 4 y 9. ¿Sí? Aquí, 4 y 9. Ya no la podemos seguir simplificando, es decir, no hay ningún número. Un ejemplo, ustedes dirán, el 4 es número par, entonces le podemos seguir sacando mitad, pero resulta que el 9 no es número par. Para poder sacar mitad tendría que ser ambos números número par. ¿Listo? En este caso, como no se cumple con esa condición, no podemos seguir simplificando. Ustedes podrían decir, pero al 9 yo le puedo sacar tercera, pero al 4 no se le puede sacar. Y la condición es que si le saco tercera al de abajo, también le tengo que sacar tercera parte al de arriba. O si le voy a sacar mitad al de arriba, también le tendría que sacar al de abajo. ¿Listo? Pero en este caso, como no se cumple con esa condición, entonces ya no podemos seguir simplificando la fracción. Entonces, esta fracción ya simplificada quedaría 4 sobre 9. Y esto respondería a la pregunta de qué fracción del bulto le quedó a José. Entonces, a José le quedaron entonces 4/9. ¿Listo? Borremos aquí para que ustedes tengan la posibilidad de resolver este ejercicio por su cuenta. Bueno, dice así: 3 señores compraron matas de rosas en un vivero. Del número de matas que había, el primero se llevó 1/6, el segundo 1/3 y el tercero 1/4. ¿Qué parte del número de matas compraron entre los 3 clientes? Bueno, entonces aquí lo que podríamos hacer es primero sumar 1/6 con 1/3. Y el resultado que nos dé, se lo sumamos a 1/4. Ese, digamos, es el primer camino que podríamos hacer. ¿Listo? Otra opción que podríamos hacer es multiplicar cada fracción de tal manera que a todos nos dé un mismo denominador. Entonces tenemos el 3, el 4 y el 6.
Entonces podremos multiplicar de tal manera que a todos nos diera el mismo denominador y luego comparar. No, perdón, pensé que nos estaban preguntando cuál era mayor. No, aquí simplemente lo que nos están diciendo es qué número de matas compraron entre los 3 clientes. ¿Listo? Entonces simplemente tendríamos que sumar las fracciones. Borremos esto aquí para que no nos confundamos. ¿Listo? Entonces simplemente aquí lo que tendríamos que hacer es sumar las 3 fracciones. Podemos sumar las 2 primeras, espérense un momentico, cambio. Un sexto lo sumamos con un tercio y el resultado lo sumamos con un cuarto. O también podemos multiplicar de tal manera que los denominadores nos dieran igual y luego sumar simplemente los números de arriba, es decir, los numeradores. ¿Listo? Bueno. Miremos entonces el otro ejercicio. Bueno, pues hagamos, digamos, voy a mostrarles cómo yo lo resolvería para que me diera igual. Entonces, por ejemplo, yo miro, a ver si les señalo, yo miro por qué número yo puedo multiplicar al de abajo para que me dé un número igual, digamos, que yo también multiplique, de tal manera que al multiplicar este también me diera igual y que este también me diera igual, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se me ocurre multiplicar el 6 con el 2. Voy a usar aquí el lápiz. Entonces multiplicaría este con 2 para que me diera 12. ¿Listo? Si yo multipliqué aquí el denominador por 2, entonces el numerador también lo tengo que multiplicar 12. Entonces 1 por 2, pues me da 2. Entonces en esta fracción, por ejemplo, me quedaría 2 sobre 12. En esta, ¿qué número multiplicado con 4 me da 12? Pues 3, ¿cierto? Entonces por 4 me da 12. Entonces si multipliqué por 3 el de abajo, entonces el de arriba también lo tengo que multiplicar por 3. Y eso me daría 1 por 3, 3. 3 sobre 12 en esta fracción. Acá tengo que pensar qué número multiplicado con 3 me da 12. En este caso sería 4. 4 por 3 me da 12. Entonces si multipliqué por 4 el de abajo, también tendría que multiplicar por 4 el de arriba. Entonces 1 por 4, 4. Entonces esta fracción me quedaría 4 sobre 12. Esta primera se transformaría 4 sobre 12, la segunda 3 sobre 12 y la tercera 2 sobre 12. Entonces lo que me están preguntando es qué parte del número de matas compraron entre los 3 clientes. Entonces aquí lo que tendría que hacer, entonces voy a cambiar de color, sería sumar los denominadores. Entonces sumaría 4 más 3 más 2. Y el denominador lo dejaría exactamente igual. Recordemos que siempre que el denominador sea igual, no se tiene que hacer ninguna operación, ¿sí? Entonces trazaría mi raya, dejo el mismo denominador, que en este caso el denominador común es 12, y simplemente sumaría los numeradores. 4 más 3, 7, más 2, 9. Entonces la fracción total sería 9 sobre 12. ¿Listo? Bueno, borremos acá. Y ahora sí pasemos al siguiente ejercicio. Dice así: de un terreno, su propietario vende un lote que es exactamente la tercera parte del terreno.
el señor que compra el lote construye una casa que ocupa la cuarta parte de este. Entonces tengamos en cuenta aquí dos cosas. Primero, el terreno es dividido a la tercera parte. Luego el señor que compra esa tercera parte construye una casa que ocupa la cuarta parte. ¿Listo? Bien. ¿Qué parte del área del terreno inicial ocupa la casa? Sugerencia: representar el problema como máquinas. Listo. Entonces, bueno, hagamos primero eso y luego pasamos a esta otra pregunta. Entonces, bien, bueno, no sé a qué se refiere específicamente con máquinas, pero vamos a representar con una gráfica lo que nos están diciendo acá. Entonces, supongamos que hay un terreno, ¿sí? Supongamos que este es el terreno. Ese terreno inicialmente se divide en una, en dos y en tres partes. De esas tres partes nos están diciendo que hay un señor que compró esa partecita, pero él dividió esa tercera parte en cuatro. Y en esas cuatro partes, vamos a hacer el dibujito. El señor, sumamos en esta cuarta parte, el señor hizo una casita. ¿Sí? Bueno, ocupó ahí su casita. Vamos que, bueno, esta es otra parte de la casa y esta es otra parte de la casa. ¿Sí? En total él ocupó una cuarta parte del terreno que él compró. ¿Listo? Aquí nos preguntan, ¿qué parte del área del terreno inicial ocupa la casa? ¿Listo? Entonces nos están pidiendo que comparemos todo este terreno. ¿Listo? Yo lo que podemos hacer es multiplicar un tercio por un cuarto. ¿Listo? Pero aquí nos están diciendo que lo mostremos como una representación. Entonces, para facilitar el trabajo, podemos prolongar esto aquí, esto acá y esto acá. De tal manera que cada tercera parte también esté dividida en cuatro partes. Y podemos simplemente contar cuántas partes está dividida todo el terreno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces ya sabemos que si es una fracción, el denominador es 12, porque en total serían 12 partes. De esas partes, pues, ¿cuántas se tomó? Pues solamente una para construir la casita. Entonces la fracción total sería 1 sobre 12. ¿Sí? Esto es como para ver la representación gráfica de 1 sobre 12. Pero también lo pudimos haber hecho multiplicando un tercio, que era la tercera parte, por un cuarto, que fue la parte usada para hacer la casita. Eso se multiplica de forma directa. Recordemos que la multiplicación siempre se hace de forma directa. ¿Listo? Traté de cambiar aquí, no pude. Bueno, a veces pueden. Bueno. Entonces 1 por 1 me da 1 y 3 por 4 me da 12. Entonces aquí es la solución de forma numérica y aquí esta es de forma numérica y esta es de forma de representación en esquema o en dibujo. ¿Listo? Que de todas maneras nos da el mismo resultado. Bien, entonces aquí nos hacen otra pregunta. Si el terreno mide 480 metros cuadrados, ¿cuánto mide el terreno que ocupa la casa? Como ya sabemos que en fracción la casa ocupa 1/12 parte, entonces este terreno que mide 480 metros cuadrados lo debemos dividir entonces entre 12. Recordemos que siempre que nos piden la mitad, pues dividimos entre 2. Si nos piden la tercera parte, pues dividimos entre 3. Si nos piden la cuarta parte, dividimos entre 4. En este caso, como nos están pidiendo
una doceava parte de 480, entonces quiere decir que 480 hay que dividirlo entre 12. ¿Listo? Entonces lo que ustedes deben hacer es coger el 480, que representa los metros cuadrados totales del terreno, dividido entre 12. ¿Listo? Separamos dos cifras, número multiplicado por 12 que me dé 48 sería 4. 4 por 12, 48, 48 menos 48, 0. Bajo la siguiente cifra, me da 0 otra vez, pongo 0 al cociente. ¿Listo? Y de esa manera hemos terminado esta división de manera exacta. Estos 40 representan 40 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos preguntan es ¿cuánto mide el terreno que ocupa la casa? Pues el terreno que ocupa la casa corresponde entonces a 40 metros cuadrados. Borremos entonces esto. Y miremos qué sigue. Ah, bueno, ya, aquí hemos terminado entonces por ahora. ¿Listo?